Invitar que abra su Biblia en Lucas capítulo 7, verso 47. Lucas 7, verso 47. Y en la iglesia, en la congregación, escuche esto, en la iglesia, en la congregación, en el culto, cuando se lee la palabra, nosotros en congregación lo hacemos de pie. Es una forma de honrar la palabra. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han ido a una corte aquí? A una corte pública. ¿Verdad que entra el juez y usted se pone de pie? Pues está entrando el Rey de Reyes y Señor de Señores a través de la palabra. Mucho más que un rey. Pues nosotros honramos la palabra. Durante el mensaje le pedimos que limite sus viajes a cualquier lugar, a menos que lo procuren por sus niños o a menos que una emergencia que usted no puede controlar le merite usted salir. Durante el mensaje preste atención a la palabra. Amén. Lucas 7, 47, leo la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice: amén. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Pueden sentarse. Hoy es la penúltima semana que estaremos predicando este mensaje, la paradoja del poder. Por 16 semanas, contando hoy, hemos estado predicando y hemos estado desarrollando este pensamiento que muchas veces lo ignoramos. Que a veces menos es más, que a veces perder es ganar, que a veces rendirse es importante para vencer y que a veces menos religión es mucho más importante para más relación. De eso es lo que nosotros hemos estado ministrando a lo largo de estas 16 semanas. Hoy, pues, el tema de hoy está envuelto en una pregunta. Dios exige amor. Demanda a Dios que nosotros amemos y le amemos. Yo la voy a contestar de una rápido para poder entrar en áreas del pensamiento bíblico de amor. El amor se da, no se exige. El amor se da, no se exige. El día que usted tiene que coger a alguien por el pecho, por la camisa y decirle: pero es que te amo, tienes que amar. Ya vas por mal camino. Por lo tanto, la pregunta: ¿se puede exigir amor? Mire, por definición, el amor es el acto de entregarse a otro como regalo. Eso es el amor. Entregarse a otro como regalo. Un espíritu exigente mata el amor y elimina la oportunidad de amar. Si Dios tiene que obligarte y doblegarte para que tú le ames, eso no es amor. Por eso, amar a Dios porque le tienes miedo o porque tienes miedo, eso no es amor. El amor nunca exige, porque atrae nuestro corazón a dar y someternos voluntariamente a Él y a los demás. Así que si vamos a amar a Dios, es porque lo hemos visto a Él, hemos visto su obra, hemos asimilado la enseñanza bíblica y esa verdad de nosotros ser testigos de su amor nos lleva a un lugar de entrega voluntariamente. Por eso es que, mire, en el tiempo presente es difícil tratar de dar una ceremonia cristocéntrica cuando estamos casando a alguien.
Porque cuando estamos casando a alguien, queremos llevar a las personas al conocimiento de la Biblia. Y la Biblia da una instrucción al hombre que se está casando y da una instrucción a la mujer que se está casando. Al hombre le dice que tiene que amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Y eso es un lenguaje foráneo para el mundo de hoy, porque amar desprendidamente, amar como punto de partida, amar sin haber visto a plenitud lo que el otro te puede dar, eso es difícil de entender. A la mujer le dice que tiene que sujetarse a su marido. Y en un mundo donde se nos han enseñado que esto es absurdo, pues es difícil de nosotros aceptarlo. Y nosotros pues entonces lo que tenemos que hacer es, cuando estamos hablando del amor, tenemos que distinguir entre la visión del mundo sobre esto y la visión bíblica. ¿Qué es lo que la Biblia dice del amor? ¿Y qué es lo que el mundo dice del amor? Lo hemos estudiado anteriormente. La comprensión bíblica nace del discernimiento espiritual. Yo voy a decirle esto y lo voy a decir de una. A menos que usted abra su corazón a Dios y a la verdad de su palabra, y el Espíritu Santo empiece activamente a operar en usted, mucho de lo que yo voy a decir aquí hoy y de lo que yo hablo aquí todos los días que predico es ridículo. Lo repito, a no ser que usted abra su corazón a Dios, a su palabra, y el Espíritu Santo esté activamente operando en usted, mucho de lo que yo digo aquí, si no todo lo que yo digo aquí, es ridículo. Por ejemplo, la Biblia te enseña que si alguien te pide prestado, que tú solo regales. La Biblia te dice que si alguien te pega en una mejilla, tú pongas la otra. ¿Y qué hacemos nosotros? Nosotros nos reímos. Eso es ridículo. Eso nunca va a pasar. ¿Por qué? Porque estos asuntos de Dios tienen que discernirse desde una perspectiva espiritual. Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Y por eso usted viene a la iglesia y es probable que usted encuentra que mucho de lo que pasa aquí es ridículo. ¿Y cuándo se va a acabar el culto? ¿Cuándo va a terminar de predicar? ¿Cuándo se va a acabar la canción? Porque tú no has permitido que la obra del Espíritu Santo empiece a operar en ti. Por eso cuando cantamos, todo lo que necesito es a Dios. Desde el ámbito natural, eso es ridículo. No, yo necesito comer. Yo necesito sentirme amado. Yo necesito compañerismo. Y es porque nos estamos yendo al lugar donde el mundo quiere que nosotros vayamos. Pero hoy yo quiero llevarte al lugar donde Dios se te quiere revelar, donde Dios te quiere hablar, donde Dios te quiere tocar. ¿Por qué le digo esto? Porque siempre dependemos del Espíritu Santo para que nos dé entendimiento de las Escrituras. Usted no puede leer la Biblia y leerla desde un lugar simplemente histórico. Usted no puede leer la Biblia y leerla desde un lugar netamente poética. Usted no puede leer la Biblia y leerla desde un lugar de una perspectiva religiosa simplemente. Usted tiene que abrir esta escritura. Y cuando abra esta escritura, abrir su corazón. Y cuando abre su corazón, decirle: Espíritu Santo, háblame. Cuando se nos instruye a amar en la Biblia, se utiliza la palabra agape, que es el amor de Dios
que el Espíritu Santo ha derramado primero en nuestros corazones. Mire cómo dice Romanos 5:5, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Hasta que no recibamos primero el amor de Dios, no tenemos el poder de amar con amor agape. Hasta que el Espíritu Santo no se derrame en nosotros, no tenemos la capacidad de amar como Dios nos manda a amar. Porque es la obra de Dios en nosotros la que opera para adorar a Dios, para bendecir su nombre y para amar a aquellos que es difícil amar. Mire cómo dice Juan 4:19. Nosotros le amamos a Él. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero a nosotros. Primero es Juan 4:19. Entonces, ¿qué es lo que estoy hablando? Lo que estoy diciendo es que nuestro amor es una respuesta a la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. Yo hago lo que yo hago, no porque nace de mí, no porque sale de mí, no porque se inicia a través de mí. Yo hago lo que yo hago, y en este particular amo como amo, porque un día el Espíritu Santo fue derramado sobre mí. La obra de Él empezó a operar en mí. Y la obra de Él siendo derramada en mí y operando en mí, no me cuesta otra que corresponderle a Él. Si Dios ha sido bueno contigo, ¿por qué tú no ser bueno con los demás? Mire, según la Biblia, la evidencia de que pertenecemos a Cristo es que la justicia comenzará a obrar en nosotros y el amor comenzará a fluir de nosotros. ¿Cómo yo sé que Dios está en mí? ¿Cómo yo sé que Dios está operando en mí? Mire cómo dice 1 Juan 3:10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Jesús también afirmó esto en Juan 13:35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuviereis amor los unos con los otros. Ahí está esta palabra agape. Así que la evidencia de que eres hijo de Dios es que su amor agape está en ti. Y el agape siempre está enfocado hacia afuera, no hacia adentro. ¿Cómo yo sé que yo he nacido de nuevo? ¿Cómo yo sé que yo tengo a Cristo en mi corazón? ¿Cómo yo sé que la obra del Espíritu Santo está operando en mí? Cuando ahora, en vez de odiar, en vez de vivir atados por raíces de amargura, en vez de vivir atado a circunstancias que un día me azotaron, ahora el corazón mío se derrite ante la verdad de la obra que Dios ha hecho en mí, y yo le correspondo a los demás de esa manera. La Biblia dice de esta manera que el amor no busca lo suyo, no se irrita. El amor comparte generosamente. El amor no guarda registro de los errores de los demás. No se envanece de orgullo. No tiene envidia. No piensa mal. Espera en todas las cosas. Todo lo soporta. El agape, el amor de Dios, nunca deja de ser. Y si esto es verdad, ahora es que voy aquí a todos nosotros. ¿Por qué tanta gente que se llaman cristianos actúan de manera tan poco amorosas? ¿Por qué si el amor de Dios es la evidencia del Espíritu Santo en nosotros? ¿Por qué muchos operamos desde otro punto de vista? Y lo voy a responder.
Es la misma razón por la que muchos cristianos luchan con el pecado y las formas mundanas de pensar. Sí. Porque nosotros lo hemos dicho aquí, ¿verdad? Que el que no cojea de una pata, cojea de otra. ¿Por qué muchos cristianos luchan con amar? Porque el amor es del espíritu. Pero el odio y el egoísmo y las amarguras son de la carne. Y como lo son todas las demás manifestaciones del pecado. Cuando opera en ti algún resentimiento, algún desprecio, cuando opera en ti el egoísmo que no te permite perdonarte a ti o perdonar a otros, cuando lo que opera en ti es el rechazo a aquellos que son diferentes a ti, es porque está operando en ti la obra de la carne. Y de la misma manera que emborracharse es de la carne, de la misma manera que usar droga ilícita es de la carne, de la misma manera que estar atado a la pornografía es de la carne. La ausencia de amor es producto de la carne. Y por eso hay muchos cristianos que todos los ven y dicen: ese es espiritual, porque ora mucho, porque ayuna mucho, porque lee la Biblia, pero es la persona más odiosa que usted conoce. Sí, es la persona más antisocial que usted conoce. Un cristiano que intenta vivir su fe a través del esfuerzo humano está viviendo en la carne. Así que, pastor, es que yo trato de amar, yo trato de ser gentil, yo trato de ser simpático, yo trato de... pero no puedo. ¿Sabe por qué? Porque estás operando en la carne. Yo, como testimonio vivo, a no ser que Dios opere en mí, a través de mí, yo soy la persona más antisocial y más grosera y de menos afinamiento amoroso que usted puede conocer. Esa es mi verdad. A no ser que Dios opere en mí y a través de mí, soy antisocial. De vez en cuando mi esposa, ella sale y sale sin mí. Y ella me llama y me dice, ¿estás bien? Y yo, sí, estoy bien. ¿Estás seguro? Y yo, sí, estoy seguro. Y de momento ella pues viene y me dice, you're having the best time of your life, aren't you? Me dice, tú la estás pasando súper bien. Y Arlene, mi hija mayor, que es una de las que más me conoce, me llama y me dice, ¿qué fiestas estás haciendo, papi? Y yo, ¿por qué tú dices eso? Porque yo te conozco y estás solo y estás disfrutando de la vida. Porque en lo natural, fuera de todo lo que Dios ha obrado en mí, a mí me encanta estar solo. Y mientras menos gente me hable, más contento yo estoy. Sí. Mientras menos gente me hable, más contento yo estoy. Y mientras menos cosas usted haga para ofenderme, más tranquilo yo estoy. Más sin embargo, mire lo que soy. ¿Quién yo soy y lo que yo hago? Es todo lo opuesto a lo que mi carne apetece. Pero como Dios está obrando en mí, me gusta escucharlo a usted hablar. Me siento lleno cuando puedo compartir con ustedes.
Y cuando puedo abrazarlo y puedo compartir y sentir la hermandad, pues eso me llena. Pero no es porque es natural, es porque es la obra del Espíritu Santo operando. O déle ese aplauso a Dios. Por eso es que quiero decir esto. La carne religiosa sigue siendo carne. O tengo que decirlo de nuevo. La carne religiosa sigue siendo carne. ¿Y qué hace la carne con el conocimiento bíblico? ¿Qué hace la carne con el conocimiento bíblico? 1 Corintios 8:1. El conocimiento envanece la carne, pero el amor usa el conocimiento para construir. El que es religioso, y vive en la carne, usa la Biblia para justificar sus comportamientos. El que es religioso, viviendo en la carne, usa la Biblia para justificar sus comportamientos. Y por eso usted ve muchos cristianos, di que espirituales, que son unos antisociales. No, pastor, es que a mí no me gusta ir en casa de nadie. Pastor, es que usted sabe que a mí no me gusta compartir con todo el mundo, porque no con todo el mundo se puede compartir, pastor. No, pastor, es que yo no puedo sentarme al lado de este hermano, de esta hermana, porque este hermano, esta hermana me roba la comunión. No, pastor, es que yo, pastor, mire, como yo estoy con Dios, si toco a este hermano, me chupa la bendición. No, pastor, es que yo soy tan y tan santo que si yo toco a alguien, carne. Podrás decir que estás con Dios, que te has conectado a Dios. Pero si esa conexión te desconecta de esta tierra y de los mortales a los cuales Dios te ha llamado a ministrar, a los cuales Dios te ha llamado a tocar, no estás andando en el Espíritu, estás andando en la carne. Y por eso el mismo conocimiento de la Biblia puede crear reacciones completamente opuestas. Alguien que usa la palabra en la carne se envanece, se vuelve hostil y usará la palabra para elevarse a sí mismo sobre los demás. ¿Qué fue lo que pasó con Cristo cuando Él subió al monte con 3 de sus discípulos y se transfiguró delante de ellos? Él quería revelársele a ellos porque quería cumplir una palabra que Él había dado. Parece que Él metió la pata en un momento dado y tengo que corregir esto. Esto soy yo pensando. Porque una vez Jesús estaba hablando con sus discípulos y Él les dice a sus discípulos, Él les dice a ellos, ninguno de ustedes van a morir. Mira, no, todos ustedes no pueden morir hasta que no vean al Hijo del Hombre descender en toda su gloria. Eso fue lo que Jesús le dijo a sus discípulos. Algunos de ustedes no verán muerte hasta que no vean al Hijo del Hombre descender en toda su gloria. Parece que Jesús tenía algo de pentecostal en él, tú sabes. Y mientras estaba ministrándole, se emocionó y tiró esa palabra. Y después, cuando estaba solo, dijo: ay, mi madre, Ave María. Acabo, ¿qué he dicho yo? Y después, un capítulo más tarde, ¿qué hace él? Dice, ok, tengo que hacer esto. Se lleva a 3 de sus discípulos, los más íntimos, los sube al monte y allá se transfigura delante de ellos. Y el cielo se abre y la Biblia dice que 2 grandes patriarcas del Antiguo Testamento se manifestaron. Ellos vieron a Jesús en toda su gloria y Pedro se emocionó.
Porque se conectó tanto al cielo y se sentía tan y tan espiritual que le dice a Jesús: ¿por qué no montamos 2 carpas aquí y que se echaben los que están allá abajo? Y nosotros nos quedamos aquí en esta gloria. Eso es lo que hace la carne. La carne quiere tomar todo lo que Dios nos da para ser de bendición y para bendecir y para tocar a un mundo que se pierde y quiere hacerlo todo tuyo. En cambio, el amor de Cristo es lo opuesto a eso. ¿Qué hace el amor de Cristo en ti? Toma la palabra, la aplica con gentileza y humildad y edifica nuestra fe, mientras también usa la palabra para edificar a otros. Ahora que Cristo reina en mí, no me puedo quedar callado. Ahora que Cristo me tocó, yo tengo que tocar a otro. Ahora que Cristo me amó, yo tengo que amar a otro. Ahora que Cristo me hizo reír, yo tengo que hacer reír a otros. Y el mismo conocimiento de la Biblia puede operar en 2 dimensiones diferentes. En una dimensión te hace sentir súper espiritual y superior. Y en la otra dimensión te lleva a gratitud. La gratitud es del espíritu. El egoísmo es de la carne. La palabra te lleva a amar. El amar es de Dios. Pero si la palabra te lleva a aislamiento, no es la palabra de Dios. Por eso Jesús llevó a la palabra a los pecadores y los edificó. Pero los fariseos, los que conocían la Biblia, usaron esa misma palabra para destruir. Por eso la prostituta escuchó la invitación de amor de Jesús y fue a la casa donde Jesús estaba cenando y derramó su alma a sus pies. Ella lavó sus pies con sus lágrimas, los secó con su cabello y luego tomó aquello que tenía de gran valor y lo usó para ungirlo a él. Porque cuando tú abres tu corazón a Dios, abres tu corazón a la palabra, y tú ves la magnitud del amor de Dios en tu vida, es como que tu mente se abre y tú ves: la vez que me enfermé podía haberme muerto, pero Dios. La vez que tuve el accidente podía haberme muerto, pero Dios. El día que me quedé sin trabajo podía quedarme en la calle, pero Dios. La vez que vino el huracán yo hubiera podido perecer, pero Dios. Cuando tu corazón se abre a la verdad de Dios y al amor de Dios, tú ves lo grande y bueno que ha sido Dios. ¿Y qué sucede? No te puedes callar. Usted ha leído en la Biblia de los leprosos que estaban, amén, en medio de una hambruna. Y el campamento de los sirios había rodeado todo el campamento de Israel. Y Israel se estaba muriendo de hambre y de sed. Y habían unos leprosos que estaban en ese entorno y también se estaban muriendo de hambre y de sed. Y ellos hablaron entre sí y dijeron: ¿nos van a matar o nos vamos a morir de hambre y de sed? Así que los sirios tienen comida, vamos a meternos al campamento y vamos a comer con ellos. Y si nos maten, que nos maten, pero que de una vez se acabe esta tortura. Y fueron al campamento de los sirios y para sorpresa de ellos, el ángel de Jehová había azotado el campamento de los enemigos. Y entre ellos mismos se habían matado y habían salido huyendo. Y cuando llegaron los leprosos, encontraron un buffet de Golden Corral. Y empezaron esos leprosos a comer y a jactarse.
Y mientras están comiendo y se están jactando de comida, se miran uno al otro y uno le dice al otro: nos quedamos aquí y comemos hasta que nos muramos, o vamos y le decimos a Israel que hay comida en el campamento de los enemigos, porque Dios ha vencido al enemigo. Y sabe lo que uno de ellos miró al otro y dice: tenemos que ir a hablar, porque callar es pecado. Si Dios se te ha revelado, si Dios te perdonó cuando tú estabas en tus delitos y pecados, ¿por qué ahora te quieres sentar en una silla solo juzgando a los demás que no te pueden tocar? Cuando la verdad es, mientras más te acercas a Dios, más te acercas a un mundo que se pierde, para decirle: mira lo que ha hecho Dios. Cuando la mujer ungió los pies de Jesús, los religiosos se sintieron repelidos por ella y sus actitudes desamoradas la alejaron. Sin embargo, los pecadores no tenían este temor de Jesús. Su amor ágape los atrajo hacia el poder de Dios para transformar sus vidas. ¿Cuántas veces esta mujer se acostó sintiéndose juzgada, sintiéndose condenada? ¿Cuántas veces esta mujer pecadora fue al templo y no se atrevía a mirar al cielo? Y no fue hasta que ella oyó a Jesús y vio a Jesús, que dijo: con Él yo puedo hablar, a Él yo puedo tocarlo, a Él yo puedo abrazarlo, porque Él no es como los demás. El día que la gente no se atreva a venir a esta iglesia, porque se cree que esta iglesia es de santos, de perfectos, de gente que son diferentes a ellos, ese día hemos fallado como iglesia. La iglesia no es un museo de santos, la iglesia es un hospital de pecadores siendo sanados. Y si la gente no se atreve a hablarte, preguntarte, conectarse a ti, tienes un problema. Por eso Jesús mira a la mujer y le dice a la mujer: tus muchos pecados te son perdonados. Y Él dijo esto que es impactante: porque amaste mucho. Y aquel quien se le perdona poco, poco ama. ¿Será posible que el problema de la carne nuestra no es que no amamos tanto? ¿Será posible que el problema de la carne nuestra es que hemos olvidado de dónde Dios nos sacó? ¿Qué fue lo que Dios hizo contigo y conmigo? ¿Dónde tú estabas cuando Dios te encontró? Para todos aquellos que han sido criados en el Evangelio, esto es un grito de alerta. Si tú fuiste criado en el Evangelio y no has llegado al lugar donde tú ves la magnitud del amor de Dios por ti, que desde antes tu nacer te guardó en el vientre de tu madre, para que puedas decir: me crié en la iglesia. Una vez un amigo mío me dijo: Agustín, yo me crié en la iglesia y tú viniste de la calle. Y él me dice: ¿cómo tú explicas la diferencia nuestra en nuestro acercamiento a Dios? Y yo le dije: bueno, si yo soy tú, yo viviría de rodillas dándole gracias a Dios, porque tú viendo cómo son las cosas allá y tú viendo de dónde yo salí, Dios te libró de eso. Eso es suficiente para tú vivir agradecido que Dios te cuidó. Desde la perspectiva mía,
que Dios me miró en mi sangre y me vio en mi pecado, y aún así no dijo, sino que vino y me abrazó. Eso es para que yo viva de rodillas. ¿Cómo debo de amar yo? Entendiendo lo mucho que Dios me amó. Y por eso el amor de esta mujer fue una respuesta al acto amoroso de perdón de Dios. Porque reciba esto: Dios no responde a tu amor, porque su gracia no puede ser merecida. Tú respondes al amor de Dios y esto te acerca a Él. No es como que Dios te ve a ti portándote bien y haciendo las cosas bien, y Dios dice, es que tengo que bendecirlo, es que tengo que tocarla, es que tengo que tocarlo. No, no. Es que tú ves lo bien que Dios se ha portado contigo. Es que tú ves lo mucho que Dios te ha amado. Es que tú ves lo bueno que ha sido Dios contigo. Y tú respondes a esa bondad. Y al responder a esa bondad, te acercas más a Él. La razón por la que Dios se acerca a nosotros es porque la razón por la que Dios se acerca a nosotros es porque no tenemos la fuerza para acercarnos más a Él. Así que Dios no se encuentra donde estamos. Por eso es que Dios va donde tú estás. Hay odio en tu corazón, hay resentimiento en tu corazón, hay amargura en tu corazón. Se te hace difícil compartir, socializar. Es nuestro acto de recibir el amor de Dios lo que nos capacita para acercarnos y experimentar la relación más profunda que Dios ha diseñado que nosotros tengamos. Cada vez que se acaba el culto aquí, yo digo, salude por lo menos 10 hermanos. Es una invitación de Dios a que tú salgas de tu zona de confort y compartas lo que ya Dios ha hecho contigo y lo que ya Dios te ha dado. Y a veces nosotros interpretamos esto mal. Y a veces nosotros nos olvidamos que ha sido Dios el que ha obrado a través de nosotros y el que se ha glorificado en nosotros. Y vamos a ese lugar donde no podemos oír la voz de Dios. Entonces mi pregunta a ti en estos momentos es esta. Esta es mi pregunta a ti. ¿Has visto a Dios? ¿Has oído a Dios? ¿Estás viendo a Dios? ¿Estás escuchando a Dios tratar contigo? ¿Cómo yo sé que es Dios? Cuando todos mis instintos me dicen, no busques, no toques, no compartas. Pero la obra del Espíritu Santo te dice a ti, no le hagas caso a la carne. En mis principios, mi jornada de fe, yo me creí el más espiritual en la iglesia. Yo era el más Biblia que sabía. Yo era el más que oraba. Yo era el más que ayunaba. Yo era con la persona con quien el pastor compartía más. Yo era el que me quedaba en la casa del pastor. Pero había un problema. Los jóvenes hacían sus get-togethers. Los jóvenes hacían sus reuniones de jóvenes y buscaban la forma de no invitarme. Los hermanos tenían sus actividades y buscaban la forma de que yo no estuviera. Porque yo a todo lugar, yo donde quiera que yo iba, donde quiera que yo me llevaba mi Biblia. Y yo me sentaba en mi esquinita mientras todo el mundo estaba cantando y pasándola bien y haciendo chistes. Yo en mi esquinita. Y cuando había un hermano de esos buenos, espirituales, que quería acercarse a mí y se me dijo, ¿cómo estás, Agustín? Y yo, amén, bien, bien. Vente con nosotros y comparte con nosotros. Yo estoy bien aquí. Es que
Mira, la verdad es que en estos momentos yo estoy en un mover del Espíritu, que irme allá es interrumpir lo que Dios está haciendo. Yo tenía problemas serios y yo me creía que yo era el más santo. Y yo no sabía que el problema mío era que yo estaba en la carne. Le voy a dar un testimonio y con esto terminé. ¿Sabe qué fue lo que marcó mi vida? Yo tenía una agrupación que nosotros salíamos a cantar por todas partes. Y teníamos un grupo bueno. En el grupo había uno de los cantantes principales que era un muchacho, cantaba bien el muchacho. Y era uno de los cantantes principales. Raúl se llamaba él. Se llama. Y Raúl, yo iba con él a todas partes y él era el que yo atendía porque era el cantante principal. Un día estábamos quedándonos en un hotel, el grupo, porque al otro día vamos a cantar en un crucero que nos habían invitado a cantar. Y Raúl me dice: Agustín, ¿te puedo decir algo? Y yo: sí, cuéntame. Me dice: yo quiero decirte, Agustín, que yo te amo. Y yo le dije: amén, yo también te amo. Me dice: no, Agustín, de verdad, fíjate, este año y medio que hemos compartido, yo cantando en el grupo, compartiendo contigo, yo he aprendido a amarte. Y yo le dije: qué bueno, gloria a Dios, yo también he aprendido a amarte. Y él se sonrió y me dice: no, Agustín, yo te amo, yo estoy enamorado de ti. Y mi reacción fue: apártate de mí, Satanás. Yo le dije: eso que tú me acabas de decir es del mismo infierno, es del mismo diablo, y yo te reprendo. Y yo le dije: o te vas tú del cuarto ahora, me voy yo, pero yo no quiero verte. Yo no quiero verte porque todo este momento tú has estado operando en la carne y has estado operando con demonios, y tú eres un hijo del diablo. Y lo reprendí. Y él, mira, yo no me voy a ir porque es tarde, vete tú. Y yo lo boté del cuarto. Yo no volví a ver a veces mucho más, como por 7 o 8 años. Y yo siempre me sentí que yo había tenido la victoria, que reprendí al diablo y lo eché del cuarto. Y 2 o 3 veces predicando, hasta prediqué que una vez vino el diablo a tratar de manchar mi testimonio y lo eché del cuarto. Yo testifiqué eso 2 o 3 veces. Pero una vez estoy predicando y la iglesia está llena en otro estado, y miro así y veo un muchacho que está sucio, pelú. Se veía que venía de mala vida. Y cuando yo hago el llamado, ese muchacho pasa al frente. Y cuando yo voy a orar por él, yo lo miro y yo digo: yo te conozco. Y él me miró llorando y me dice: yo soy Raúl. Me dice: Agustín, me perdona. Me perdona por haber actuado diabólicamente. Me dice: hace 8 años que yo vivo en las calles. Y mira lo que el diablo ha hecho conmigo. Y ese mucho no, lo único que hacía era llorar. Y yo empecé a llorar, porque yo entendí que el que me equivoqué fui yo. Yo tomé una confesión de una persona que el diablo quería atar. Y en vez de restaurarlo, en vez de decirle: tú no me amas, el diablo quiere confundir tus emociones. Pero yo soy tu hermano y yo te voy a ayudar a levantarte. Y no te avergüences de lo que acabas de decir. Vamos a trabajar esto juntos en el nombre de Jesús, para que sea Dios el que siga usándote y tú sigas cantando para la gloria de Dios. Yo lo eché del cuarto como uno echa a un animal que no sirve. Y ese día yo dije:
qué equivocado yo estoy. Yo me he creído que mi conocimiento bíblico y mi religiosidad me hacía más espiritual. Y lo que no entendía era esto, que yo estaba operando en la carne. Porque si ese día hubiese operado el don del Espíritu en mí, que es amor, en vez de echarlo del cuarto y maltratarlo, que al fin del día lo llevó a la calle a vivir como él vivía. Por eso yo soy pastor. Hay gente que no entiende esto y dice: pastor, pero ¿cómo usted soporta? ¿Cómo usted bendice? ¿Cómo usted trata? ¿Y cómo usted ayuda? Sabiendo que esa persona, ¿sabe por qué? Porque de ahí me sacó Dios un día. Dios me perdonó. Y al que mucho se le perdona, mucho agradece. Y mi pregunta a ti es: ¿cuánto te ha perdonado Dios a ti? Si estás aquí y has abierto tu corazón a Dios y a la palabra, y el Espíritu Santo está operando en ti, estás viendo que Dios ha sido bueno contigo, y tú no eres salvo para que ahora te sientes en la silla de juicio, y cada vez que venga un hermanito a confesarte un pecado o abrir su corazón por alguna maldad, o cada vez que tú ves a alguien en necesidad y tú no puedes tocarlo porque piensa que te resta presencia, entonces no es el Espíritu Santo obrando en ti. Mientras más te acercas a Dios y más santo eres, más ves tu humanidad y más quiere decirle a Dios: envíame a mí. Yo quiero ir donde están los perdidos. Yo quiero tocar al más vil, al más inmerecedor, porque de ahí me sacaste tú. Yo te invito a estar de pie. Hoy Raúl le sirve al Señor. Está casado y canta en su iglesia. Y yo todos los días le digo a Dios: gracias, porque lo salvaste y no permitiste que en mi carnalidad lo llevara al infierno. Cuando yo le hablo de amar y hablar agapemente, no le hablo desde el lugar de mi humanidad. Le amo desde el lugar de mi gratitud. Mira lo que ha hecho Dios. Y mira lo que Dios está haciendo.